Qué bueno que vino. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos a la presentación del informe final del estudio Trabajo de Investigación Impacto del Sector Informal en la Economía Dominicana. Un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, ITEC, con el auspicio del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP. Gracias por responder a esta convocatoria y honrarnos en esta tarde con su presencia para conocer estos interesantísimos datos de importancia para el tema económico y social de nuestro país. Saludamos de inmediato a las distinguidas personalidades que nos honran con su presencia e integran la línea de honor. Saludamos la presencia del rector de este Instituto Tecnológico de Santo Domingo, quien es nuestro anfitrión en esta tarde, el doctor Rolando Guzmán. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, licenciado Manuel Díez. Vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, el doctor Rafael Paz. Segundo vicepresidente del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, el señor Rafael Blanco Canto. Vocal y miembro importante del Comité Ejecutivo del CONEP, el señor Antonio Ramos. Expresidente del CONEP, el señor José Manuel Paliza. Aliados y miembros importantes del CONEP, también nos acompaña el presidente de Compardón, el señor Jaime González. Un importante abogado y que en estos momentos forma parte de la comisión tripartita que está trabajando en la reforma para el Código Laboral, está con nosotros el señor Pochi Vicente. Forman parte también del equipo de investigadores que se ha encargado de preparar todo este estudio y quienes estarán presentando los resultados. Aquí está con nosotros el economista e investigador, el señor Fabricio Gómez Mazara. Otro de los investigadores de este importante estudio nos acompaña Oliver Cruz. Y también parte de este equipo de investigadores, el señor Emmanuel Silvestre. Este estudio ha sido realizado bajo la dirección de esta importante y alta casa de estudio. Gracias por acogernos y nuevamente reafirma su distinción de que además de brindar a la sociedad profesionales capacitados, pues está demostrando que puede hacer investigación y estudio al más alto nivel. Vamos a escuchar las palabras del rector de este Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el doctor Rolando Guzmán. De la Empresa Privada, señor Manuel Díez Cabral, señoras y señores del sector empresarial, señoras y señores representantes de la administración pública quienes nos acompañan, señoras y señores de organizaciones de la sociedad civil, señoras y señores de la prensa, intesianos, intesianas, académicos, académicas, amigos y amigas. Me complace mucho darles la bienvenida en la puesta pública de los resultados de la investigación realizada en el marco, como ha sido dicho, de un acuerdo entre el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el ITEC, y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP. Esto constituye, en realidad, el primer resultado de una amplia agenda de trabajo conjunto entre estas dos instituciones, con la intención de aportar instrumentos para la definición, la ejecución y la evaluación continua de políticas laborales que contribuyan obviamente a elevar la productividad de las empresas y a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras de República Dominicana.
Ante un público como ustedes, no creo necesario enfatizar profusamente la relevancia de esta tarea que nos hemos propuesto, pues es muy claro para mí que todos sabemos que el mercado laboral constituye un elemento clave en la cohesión social. Sin embargo, pido que me permitan recordar que al menos una encuesta realizada en nuestra población ha encontrado que una buena parte de los dominicanos y las dominicanas considera el logro de un salario justo como el rasgo más importante de la vida democrática, y que encuestas similares realizadas en otros países de la región latinoamericana han encontrado también que una gran parte de la población opina que tener un oficio es de las cosas esenciales para sentirse parte de la sociedad. Se puede concluir, en consecuencia, que cualquier estrategia de desarrollo nacional depende justamente de la capacidad de generar empleos de calidad. Por desgracia, señoras y señores, el mercado laboral dominicano ha sido tradicionalmente deficiente en múltiples sentidos. En términos de capacidad de generación de empleo, encontramos que de cada 100 personas dispuestas a trabajar, unas 14 no consigue trabajo, y de las que consigue trabajar, más de la mitad lo hace en condiciones de informalidad. En materia de salarios, el trabajador típico genera un ingreso promedio de apenas 14,000 pesos al mes, y esa cifra en realidad, que de por sí es baja, oculta grandes variaciones entre distintos grupos. Por ejemplo, para los que trabajan en el sector financiero, el ingreso laboral promedio es de 23,000 pesos mensuales, pero entre aquellos que trabajan en el sector comercial, la cifra se reduce a apenas unos 12,000 pesos al mes. Asimismo, según los datos de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, para los trabajadores que tienen niveles gerenciales, el salario promedio es de 48,000 pesos al mes, pero para los empleados de oficina sin nivel directivo es de 14,800, y para los operarios se quedan el salario en apenas 13,000 pesos mensuales. En esas condiciones, no es de extrañar que de cada 4 trabajadores dominicanos, 1 tiene ingresos laborales inferiores al salario mínimo legalmente establecido. Todas esas cifras revelan la precariedad de una gran parte de la población laboral y la necesidad de políticas que garanticen mejores condiciones para los trabajadores y las trabajadoras, pero que al mismo tiempo garanticen la necesaria rentabilidad de las unidades productivas y de las empresas. El acuerdo entre el INTEC y el CONEP está precisamente motivado por la intención de ser parte de la solución a estos problemas, y el estudio que ahora presentamos centra su atención en uno de los aspectos más relevantes del mercado, que es la informalidad laboral. Sin intención de revelar de manera anticipada los resultados de este importante estudio, me permito destacar del mismo la amplitud de su visión sobre el tema y la sobriedad académica con que se discuten las causas y las consecuencias de ese importante fenómeno de la informalidad. Garantizo, sin ninguna duda, que se trata de un estudio que dará de qué hablar y que lo hace por muy buenas razones. Para finalizar estas palabras de bienvenida, quiero expresar nuestro agradecimiento a nombre del INTEC por la fluida relación de trabajo con el Consejo Nacional de la Empresa Privada, principalmente en las personas de su presidente, el señor Manuel Díez, y de su director ejecutivo, el señor Rafael Paz. Nos complace constatar que el gremio empresarial mira a la academia como un asociado pertinente en la identificación de soluciones a los problemas del sector, que son en gran medida los problemas del país. Esa intención del CONEP coincide con la determinación del INTEC por servir como apoyo intelectual a las empresas, al gobierno y a los trabajadores en un espíritu de seriedad, de imparcialidad y de objetividad científica. Doy también las gracias a los integrantes de ambos equipos de trabajo y, por supuesto, agradezco de forma especial la profesionalidad de los investigadores que han tenido la responsabilidad del estudio
bajo la eficiente coordinación del profesor Fabricio Gómez Mazara. Y por último, doy mi muy sincero agradecimiento a cada uno de ustedes, personalidades que nos acompañan, por compartir este momento con nosotros. Muy buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Rolando Guzmán por estas importantes palabras. Ha llegado el momento de conocer los resultados de este estudio y es importante resaltar que este fue realizado por los señores Fabricio Gómez Mazara, Oliver Cruz y Emmanuel Silvestre. En esta ocasión ellos han designado la tarea de presentar cada uno de estos datos a quien va a estar presentando estos resultados, que es un profesional de la economía y las finanzas. Es catedrático e investigador, egresado de la carrera de Administración de Empresas de UNIBE, con maestría en Economía Financiera por la Universidad de Chile, posgrado en Regulación de Servicios Públicos y Defensa de la Competencia del Centro de Estudios Económicos para Regulación, CER, también por la Universidad Argentina de la Empresa. Es egresado de Telecomunicaciones Senior del Programa de Telecomunicaciones Ejecutivas del Instituto de Canadá. Fue miembro del equipo negociador del DR-CAFTA. También fue gerente de concesiones y licencias del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones. Se desempeñó como director de la carrera de Economía de la Facultad de Administración y Negocios del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Vamos a escuchar al señor Fabricio Gómez Mazara. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Quiero darle la bienvenida a INTEC, a nuestra casa de estudios. Ya lo hizo nuestro rector, el doctor Rolando Guzmán. Quiero agradecer la presencia del presidente del CONEP, Manuel Díaz Cabral, y de los distinguidos empresarios que nos acompañan, así como miembros de la sociedad civil en sentido general. También quiero agradecer al rector y a la Vicerrectoría de Vinculación y Extensión por la confianza depositada en mí y en nuestro equipo, en el caso del profesor Oliver Cruz y de don Emmanuel Silvestre, quien por razones personales pues ha tenido que partir a cumplir con compromisos, porque nada, perdió una hermana que perdimos todos y que ya entró a ser parte del acervo cultural histórico de nuestro país, que es o que fue la cantante Sonia Silvestre. Por eso tuvo que su última misa pues estar allí con toda su familia. Vamos a ver el desarrollo de la presentación, un poco vamos a ir bastante rápido. Desde la concepción de informalidad tiene ya muchos años, desde los estudios de la OIT, de Hart, que comenzó a hablar de individuos que trabajaban fuera de la regulación laboral, hasta la visión latinoamericana que quizás más se extendió en nuestro continente, el continente con mayor desigualdad, por Hernando de Soto y todos los trabajos que se hizo el Instituto de Economía y Libertad del Perú, los trabajos más recientes de Perry y del Banco Mundial, de la exclusión. ¿No se está oyendo? Pues vuelvo. Desde la concepción o la definición de informalidad ya tiene mucho tiempo en todo lo que es la academia y la investigación, en la teoría económica en sentido general. Desde los trabajos de Hart de 1972 para la OIT, donde él comenzó a hablar de personas que trabajaban fuera de lo que era la regulación laboral, hasta las visiones de Hernando de Soto en principios de los 80, en Latinoamérica, que quizás ha sido la expresión más apasionante por estar en el continente de mayor desigualdad, y todos los trabajos que hizo el Instituto
de Economía y Libertad del Perú, hasta la visión más reciente del escape y de la exclusión por Perry y el Banco Mundial, eso, de alguna u otra manera, todos han hablado de las causas, o han tratado de modelar las causas. Lo que sí, esta definición de la OIT sí es un punto en que todos están de acuerdo, en lo que es el fenómeno, porque todo el mundo, repito, o esas visiones respecto de lo que la causan, es lo que ha impactado a la teoría económica. Entonces, la informalidad hace alusión a las actividades no reguladas, como dice ahí, donde existen trabajadores que carecen de los beneficios establecidos en la regulación laboral. En nuestro país, la incidencia en la informalidad se ha reflejado en un alto índice de estructuras productivas muy pequeñas con un escaso nivel de productividad. Pero esas empresas son las que han implicado el crecimiento del empleo en más de una década, digamos que en los últimos 15 años. Un estudio emblemático, y desde mi punto de vista el más completo que se ha hecho en la República Dominicana, fue el estudio del año 2007 que se llamaba La informalidad en el mercado urbano de República Dominicana. Y digo que es más profundo y más completo porque lo que se utilizó fue un capítulo aparte dentro de la encuesta de fuerza de trabajo del Banco Central, y allí se establecieron algunas preguntas claves que se cruzaron y que, entre otros resultados interesantísimos que dio, pues nosotros tomamos esta matriz donde pusimos cuáles eran las ventajas y las desventajas, o qué empujaba al empresario a ir al sector informal. Dentro de los beneficios estaba, bueno, estoy fuera de los registros, no pago impuestos, las decisiones podían tomarse sin ningún tipo de restricción, el tema de no tener que pagar cesantías, la reducción de los salarios y la capacidad de operar sin ningún tipo de permiso o que estableciera la regulación. Sin embargo, las desventajas fundamentales, y que se van a ver reflejadas más adelante en el estudio, es la dificultad que tenían de relacionarse con empresas más grandes, porque no se convertían en suplidores confiables. Y otro elemento fundamental era el bajo acceso a crédito por las regulaciones en el sector, porque ellos no tenían la capacidad gerencial para poder transparentar real y efectivamente cómo iban sus finanzas. Durante mucho tiempo se ha estado midiendo esa informalidad. El Banco Central, a través de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, establece cuáles son los sectores o cuál es el porcentaje del mercado laboral en los cuales está la economía informal. Sin embargo, recientemente se hizo una publicación con una metodología bastante novedosa, que es la que le voy a presentar o que ustedes están viendo aquí. Y es que en el año 2012, de acuerdo a lo que establecía la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, había un 56% de los trabajadores que se desempeñaban en el sector informal. Históricamente, lo que se hace es que dentro de esa masa se pone también a los servidores públicos. Y esta metodología, hasta cierto punto novedosa, y que todavía está con algún nivel de discusión, lo que hace es que extrae de ese pastel a los servidores públicos. Y es una proxy un poco para tratar de identificar la capacidad que tiene nuestro actual modelo de desarrollo económico y social de generar empleo formal en el sector privado. Y esa cifra cambia sustancialmente de un 56% a un 65.3%. Repito, esta metodología es novedosa, todavía está en discusión, pero es interesante porque hasta cierto punto lo que hay detrás de esa lógica es la capacidad que tiene, bajo este actual modelo de desarrollo económico y social, la capacidad que tiene la economía de generar empleos formales en el sector privado. Las pymes son las principales creadoras de empleo en nuestro país. De acuerdo a los datos de una publicación que era la Estrategia Pymes 2008-2013, se estableció que en República Dominicana en el año 2007 existía el 96% de las empresas eran micro, el 3% eran medianas empresas, y
solamente un 1% eran las grandes empresas. Ahora, dado eso, nosotros esa información la utilizamos para ver la metodología y cómo íbamos a abordar todo el tema de la encuesta. Y en el tema de la encuesta lo que hicimos fue, por el lado de la oferta laboral, tratar de definir las empresas que se desarrollaban en el sector informal y que contrataban trabajadores. Utilizamos dos criterios y el que fuera mejor ahí lo tomábamos. El primero, el criterio del tamaño de la unidad productiva. La Organización Internacional del Trabajo hace una proxy entre el tamaño de la unidad productiva y la probabilidad de que se desempeñe en el sector informal, sobre todo en Latinoamérica, donde no somos intensivos en tecnología, ni en el sector, ni en el factor, digamos, capital, sino fundamentalmente en el factor trabajo. Y el segundo criterio era si no cotizaba en la seguridad social por un tema de que no tenía acceso a la protección social. La encuesta fue realizada, o el levantamiento propiamente dicho, se hizo entre el 23 y 29 de septiembre y se hizo en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y Santiago, con 406 empresas a que se fue a hacer o aplicar el cuestionario de manera directa. Un elemento que nos sirvió para apoyarnos fundamentalmente era el criterio de la ley que rige las pequeñas y medianas empresas, que es la ley 488-08. Inmediatamente esa ley nos permitió, porque daba el factor no solo ventas, sino el factor tamaño, nos servía también como comodín para nosotros establecer de la encuesta a qué pertenecían o cómo podíamos agrupar a las empresas que habían sido encuestadas. Y ahí está el resultado de acuerdo al criterio del tamaño y también dentro del acuerdo del marco de la ley 488-08. El 92.4% de las empresas que encuestamos eran microempresas. El 6.28 eran pequeñas empresas y el 1.32 eran medianas empresas. Eso hasta cierto punto nos daba un resultado relativamente parecido, casi igual, no había diferencias estadísticas con lo que había publicado anteriormente el Ministerio de Industria y Comercio en su estrategia Pymes 2008-2013. Las principales características era que casi el 60% de las unidades productivas se dedicaban a actividades comerciales. Esas actividades comerciales, si me confundo, Oliver ahí me corrige, eran fundamentalmente salones de belleza, colmados, pequeñas ferreterías, algún nivel de ropa de paca que se ponía y se vendía, y también herrerías. Otro elemento eran talleres de banistería, de mecánica, farmacias pequeñas, y fundamentalmente eran eso, servicios de telecomunicaciones, que más que eran fundamentalmente servicios, porque era venta de tarjetas, también estaban bancas de apuestas, y eran fundamentalmente servicios lo que se daban allí. Un elemento que nos llamó poderosamente la atención era que había que ser un perfil del empresario que dirigía estas estructuras productivas, y ahí sacamos el perfil del empresario. Para sorpresa nuestra, el 46.51% de los empresarios que se dedicaban a estas o dirigían estas unidades productivas tenía un nivel educativo universitario o postuniversitario. 37.21% tenía nivel educativo técnico o secundario, y solamente un 16.28% tenía un nivel educativo primario. Pero qué importante, porque eso nos permitió anclar un concepto que lo hicimos transversal a todos los análisis, y era el siguiente: a medida el nivel educativo en promedio que pasaba, que a mayor nivel educativo del propietario, mayor eran las ventas de la unidad productiva. Y vamos a ver que eso se va a repetir en el elemento del tamaño. Y qué bueno que estamos en una casa de estudio y que estos resultados de la educación fueron tan poderosos. Un poco de educación pega con todo, hasta con la productividad y la capacidad de ventas que tiene una empresa. Un elemento fundamental era cuánto se le pagaba al trabajador.
¿qué hacía atractivo desde el punto de vista del pago al factor trabajo estar dentro de estas estructuras productivas? Y el 86% de los encuestados dijo que pagaban en promedio 10.000 pesos o menos a sus empleados. Pero dentro de esto, 54% pagaba menos de 7.000 pesos mensuales a sus empleados. Entonces, lógicamente, cuando eso comparábamos con el ingreso o el sueldo del sector formal, había una diferencia importante, sin tomar en cuenta el salario social, es decir, que tampoco tenían acceso a seguros de salud y mucho menos a el tema de las pensiones. Otro elemento fundamental que tenía que ver con los criterios que habíamos elegido era si pagaba seguro a sus trabajadores los propietarios de estas unidades productivas. ¿Y qué tuvimos? ¿Paga usted algún tipo de salud, de seguro de salud o de riesgo laboral? El 59% dijo que no y el 41% dijo que sí. Pero como los promedios casi siempre son engañosos, lo que hicimos fue que pusimos el factor tamaño y que nos dio un resultado sumamente difícil en materia de protección social, y era que en la medida en que la estructura productiva era más pequeña, menos capacidad de aseguramiento tenía sobre sus trabajadores. Y aquí lo que decíamos era, rescatando un estudio de Guzmán y Ortiz sobre la eficiencia de la estructura productiva que se hizo en el 2007 para Fondo Micro. ¿Qué pasaba con esto? Que esto atentaba contra la protección social. ¿Por qué? Porque en las estructuras de 5 trabajadores o menos es donde trabajaban las personas pobres e indigentes. Entonces el círculo vicioso de la pobreza se expandía dentro de estas estructuras productivas. Otro elemento fundamental es el pago de la energía eléctrica. ¿Cuánto pagaban esas estructuras de energía eléctrica? ¿Era atractivo producir? Entonces nos dimos cuenta de algo, y es que el 71.5% dijo que pagaba menos de 5.000 pesos mensuales de factura eléctrica o de tarifa eléctrica. Y por otro lado, vimos que el 69% de esas estructuras productivas no tenían planta de generación eléctrica alternativa. Entonces, o energía alternativa a través de una planta eléctrica, perdón. Y también nos daba el elemento del tamaño. Mientras mayor cantidad de trabajadores tenía la unidad productiva, pagaba una factura eléctrica más alta y tenía una mayor posibilidad de tener una planta eléctrica. De alguna manera, eso, el elemento del tamaño, lo teníamos porque había sido un resultado muy fuerte de un estudio de Guzmán y Ortiz sobre la eficiencia de esas estructuras productivas, con el criterio de que a mayor tamaño aplicaban más eficientemente los recursos las empresas. Un tema de economías de escala detrás. Otro elemento fundamental del costo de producción era el tema del alquiler y del transporte. El 51% de las estructuras productivas pagaba entre 5 y 15.000 pesos mensuales de alquiler, y el 80.5% de las estructuras pagaban menos de 7.000 pesos mensuales de transporte. Pero detrás de estos números hay un tema que yo quería aclarar. Primero, en términos de alquiler, el 69% de las estructuras productivas operaba en una construcción alquilada, o sea, alquilaban. Solamente un 15% eran propietarios y el resto eran empresas familiares o que funcionaban dentro del hogar. Por eso se explica ese pago mensual. Otro elemento del porqué del pago del transporte era que casi el 60% tenía vehículo propio, y de alguna manera ese pago hasta cierto punto estaba subestimado, porque nosotros solamente pusimos lo que él decía que pagaba de aceite, de combustible, pero jamás pudimos entrar al tema de la depreciación del vehículo porque no era una información disponible en ese sentido. Otro elemento fundamental y que había sido reflejado en todos los estudios era el acceso a crédito de las MIPYMES. Nos dimos cuenta que el 70% de las estructuras productivas dijo que no tenían préstamos, que no utilizaba el crédito para apoyar sus operaciones. Y cuando vimos a los que sí estaban o que utilizaban crédito, cuál era la estructura de endeudamiento o con quién estaban endeudados,
el 74% estaba con una institución financiera, el 14% recibía créditos del suplidor, el 9.5% con el prestamista de la esquina, del clásico, el módico 20%, y los demás estaban en una entidad pública. Aquí la investigación que hicimos, la evidencia empírica decía, sobre todo Aristi en el 2012, decía que uno de los elementos fundamentales para comenzar un negocio de este tipo, sobre todo de estructuras bastante pequeñas, era no tener financiamiento. Porque el financiamiento, un financiamiento implicaba un pago de intereses mensuales que en muchos casos podía atentar contra la sostenibilidad de la empresa. Y que incluso empresas financieras que se dedican al tema del crédito o del microcrédito hacían formas de pago en función del ciclo de ventas de esas estructuras. Entonces, por eso al principio una forma de ver si el negocio funcionaba y de darle confianza era ver hasta qué punto podían crecer y funcionar con recursos propios, y después entonces iban a las instituciones financieras. También algo que nos sorprendió es que las entidades financieras que mayor participación tenían con crédito a estas estructuras productivas eran prácticamente las grandes, digamos las formales en mayor medida, que era, ahí están los nombres, el Banco Popular, Banreservas, Banco Ademi, que sí es una especializada en este tema, Promipyme, el Scotiabank, y Banco Adopen. Obviamente parece que también las estructuras financieras están comenzando a especializar créditos a estas estructuras, dado el crecimiento que han tenido en los últimos años. Quizá podía estar detrás de esa explicación de que lo que antes no era atractivo para el mercado financiero formal, ahora está comenzando a ser atractivo. Además hay que decir que el crédito a los menores deudores ya ha crecido bastante, creo que anda en unos 20, 25 millones, y obviamente por ahí tienen mayor margen de maniobra. Un elemento que hasta cierto punto ha estado en la agenda de política pública es el tema de convertir a las MIPYMES en suplidores del Estado. Esa era una pregunta básica para nosotros. Los resultados fueron los siguientes, que el 93% dijo que no era suplidor del Estado. Solamente un 7% era suplidor del Estado. Hicimos otra pregunta cruzada, como esa que diseña nuestro experto Oliver Cruz, que dijimos, en caso de no serlo, ¿le gustaría convertirse en suplidor del Estado? Nos sorprendió la respuesta también, y es que casi la mitad, o muy cercano a la mitad, dijo que no le interesaba ser suplidor del Estado. Y también, y eso para nosotros tenía un elemento fundamental. Vamos a ver por qué. Una de las explicaciones era que para ser suplidor del Estado había que estar inscrito en los registros de impuestos internos y había que llevar una certificación de estar al día en el pago de impuestos para poder entrar a suplir a las instituciones del Estado. Entonces, obviamente, ahí había un tema que sí salió. Por otro lado, también el efecto tamaño seguía funcionando como un elemento nodal a la hora de establecer la eficiencia de esas estructuras productivas, y era que el 28% de las estructuras con más de 16 trabajadores sí eran suplidoras del Estado. Es decir, a mayor tamaño, mayor probabilidad de convertirse en suplidor del Estado. Esto es importante en materia de políticas públicas, porque no solamente con promover o decir que se quiere incorporar a las MIPYMES para mejorar su competitividad como suplidor del Estado es una condición necesaria, mas no suficiente para que las MIPYMES participen. Yo creo que hay que entrar un poco en las razones, en esa binding constraints, en esas restricciones microeconómicas de por qué los propietarios de estas estructuras productivas no quieren ir o convertirse en suplidores del Estado. Otro elemento era el pago de impuestos. Para preguntar eso tuvimos que hacer como 14 preguntas al revés, al derecho, a ver, porque ese es un tema muy difícil de que la gente conteste. Cuando le preguntamos si su negocio tenía RNC o Registro Nacional de Contribuyentes, el 59% dijo que sí y el 41% dijo que no. Pero también
volvía a darse, por donde quiera nos salía, el tema de la educación y el tema del tamaño de la estructura productiva. El 92.9, casi el 93 de las estructuras más grandes, con más de 16 trabajadores, estaba inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes. Y solo el 54.8% de los que estaban, de las que eran menor a 5 trabajadores o igual, estaba inscrita. Uno de los elementos fundamentales también era decir, ¿a quién vende? ¿A quién le vende la empresa o la estructura productiva? En este caso, casi un 88% vende a clientes finales y solamente un 12.1% le vende a un intermediario. Es decir, es mucho más difícil cruzar información a la hora de uno, digamos, tratar de capturar o de ver cómo se puede aplicar un impuesto allí. Otro elemento era si utilizaban el número de comprobante fiscal. El 52% de los encuestados dijo que no utilizaba número de comprobante fiscal. Una pregunta clave que a Oliver le dio muchísima brega, hizo un trabalengua con el ITEVIS a ver si los tipos decían si les gustaba facturar o no con el ITEVIS. Entonces aquí, cuando le preguntaron, cuando usted vende, ¿prefiere facturar sin ITEVIS? El 37.6% dijo que sí y el 62.4% dijo que no. Entonces, ¿qué pasaba? También el efecto tamaño. Mientras más grande eran, utilizaban el número de comprobante fiscal y también vendían con el ITEVIS. Imagínate, y esto es un tema fundamental, y después en las recomendaciones lo vamos a decir. Tener el número de comprobante fiscal es un crédito que la gente tiene cuando vende, pero hasta eso hay que dar porque hace falta mucho de una educación tributaria, un poco para que la gente vea también las ventajas de estar dentro de eso. Un elemento aquí, rapidito, que vamos a ver es que, dados los resultados de la encuesta o la base de datos, quisimos hacer un modelito de los determinantes de los beneficios, de por qué era importante estar ahí y qué determinaba que la gente se mantuviera en esa estructura. ¿Por qué ha habido tanta gente? ¿Era rentable? ¿Era bueno? ¿Por qué? ¿Y cuáles eran los determinantes de los beneficios? El tamaño resultó ser positivo y estadísticamente significativo, es decir, a mayor tamaño, mayor beneficio obtenía. Y segundo, los coeficientes para nómina, alquiler, transporte, energía y préstamo resultaron negativos y significativos, pero en ese orden de importancia. Es decir, lo que afectaba más negativamente los beneficios era la nómina, y hasta cierto punto es esperable. Cuando una empresa es intensiva en el factor trabajo, va a ser mucho más sensible a cambios en la nómina. En el tema del pago de impuestos de electricidad, bueno, los determinantes como el pago de impuestos era estar inscrito en el registro, obviamente tener el RNC, y el nivel educativo del dueño. Si el dueño tenía educación universitaria, lo más lógico era que pagara impuestos. Y aquí detrás ahí puede haber una explicación un poco del nivel educativo que hay que tener para poder hacer las declaraciones juradas. Y también el tema del gasto de la nómina. Con el pago de la energía eléctrica, si estaba inscrito en el registro y era de un tamaño relativamente mayor, pues pagaba energía eléctrica. Esto era importante, sobre todo para de cara a algún nivel de cruce entre la base de datos de la Dirección General de Impuestos Internos y, digamos, las empresas distribuidoras de electricidad, un poco para ver, compartir esta información de cara a ver cómo se puede enfrentar esto de la evasión del pago de energía eléctrica. Las percepciones empresariales, quiero decir que este estudio fue complementado con grupos focales que se hicieron a líderes del sector empresarial por el doctor Emanuel Silvestre. Y dentro de las causas de las percepciones que tenían los empresarios, o los líderes empresariales que estuvieron allí, dijeron fundamentalmente que para ellos la causa de la informalidad, la primera era la rigidez del mercado laboral, un sistema tributario no equitativo, una cultura que dicen que apoya la informalidad y el tema de la falta de aplicación de las leyes en sentido general, lo que ellos llaman el Estado de Derecho, pero yo quise ponerlo más para economistas. La consecuencia de la informalidad, ellos decían que no les permite competir en igualdad de condiciones, que es una realidad que produce desprotección y
que también produce una distorsión en el mercado. Y un elemento fundamental que no quise dejar, decían que eso, o sea, la informalidad hace que otro pague lo que te corresponde, o mejor dicho, lo que deja de pagar uno, lo tiene que pagar el otro. Una suerte de suma cero, supongo que en materia impositiva y en otras materias más. Las conclusiones, rápidamente, es que la incidencia de la informalidad se ve reflejado en el crecimiento de estructuras productivas cada vez más pequeñas y con escasa productividad. El tema de la educación, a mayor nivel educativo, las personas o los dueños de la empresa tienen mayores ventas, pagan nóminas mensuales más altas, pagan mayor seguro de salud a sus empleados, pagan más electricidad, alquiler, transporte e impuestos. Parece algo, pero es así. A mayor tamaño, las MIPYMES también tienen mayores beneficios y utilizan, están inscritos en los registros, utilizan el número de comprobante fiscal y venden con interés. Y solo el 7% declaró ser suplidora del Estado. Yo creo que ese es un tema importante. El 69, casi el 70% de los propietarios de estas estructuras productivas dijo que no tiene préstamos en promedio para apoyar sus operaciones. El 59% de los encuestados dijo tener o estar en el registro de contribuyentes. Las recomendaciones, yo creo que era la primera, se caía de la manta, era incorporar los principales resultados de esto para el Pacto por el Empleo Formal del CONEP, con el objetivo de incorporar o de enriquecer su propuesta con la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, porque son los que representan la mayor parte del mercado laboral dominicano. Segundo, tomar una acción inmediata ante la amenaza percibida por las sociedades empresariales, haciendo un plan estratégico que permita a las MIPYMES reducir los costos de la formalización. Los costos de la formalización tienen que ver también con la información, con el know-how y con un tema de eficiencia administrativa. Un elemento para mejorar la protección social era establecer, junto con las ARS de salud y CODOPYME, la elaboración de planes de salud para los afiliados, ver cómo se reduce el pooling de aseguramiento, ver qué se hace, porque si bien es cierto que en otros países hay niveles iguales o superiores de informalidad, como en el caso de México, están en la seguridad social los trabajadores, y entonces ahí su salario social es mucho más alto. Otro elemento es una alianza estratégica entre los sectores públicos y privados para mejorar el clima de negocio de la MIPYME, fundamentalmente en los temas de compras gubernamentales y del acceso al crédito. Hay que trabajar más ese tema, fundamentalmente las compras gubernamentales, y promover junto con la DGI una simplificación del sistema tributario dominicano. Yo sé que hay un sistema PCT que es bastante, pero tiene un supuesto de rentabilidad o de beneficio que no necesariamente aplica a estas estructuras productivas más pequeñas, porque no tienen el nivel de rentabilidad o de la renta presunta que se asume en este sistema simplificado de tributación. ¿Okay? Entonces, muchísimas gracias por su atención y quise hacerlo lo más rápido posible. Muchísimas gracias al señor Fabricio Gómez Mazara. Sabemos que esto es un resumen, es un breve resumen de todo lo que encontraremos al revisar este estudio. Datos como estos son los que nos invitan a pensar y a ver la realidad que está viviendo el país. Además de que es importante que cada uno pensemos en que cada situación que aquí se plantea de manera colectiva están las individualidades de nosotros. En nombre de un sector que apoya e impulsa las investigaciones de este tipo, que son las que nos permiten abrir los ojos y seguir luchando por la democracia y por la mejora de nuestro país, vamos a escuchar al presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el licenciado Manuel Díez Cabral. Muy buenas tardes, doctor Rolando Guzmán, rector de INTEC, estimados representantes del gobierno, miembros de la academia, representantes de organizaciones empresariales, especialmente a los de MIPYMES, amigos de la prensa, invitados especiales, señoras y señores. Hoy es un día de especial trascendencia para nosotros.
pues el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, con nuestro auspicio, presenta al país un importante trabajo de investigación sobre uno de los temas más relevantes e históricamente menos estudiados en la República Dominicana: el impacto del sector informal en la economía dominicana. Este hecho cobra mayor significación dado que el área de investigación de INTEC es una de las más prestigiosas del país y la región del Caribe, sobre todo en aquellos temas vinculados a los estudios sociales en general y a temas económicos en particular. En adición a esto, queremos resaltar que nuestra decisión de elegir y contratar a INTEC para la realización de este estudio forma parte de nuestro compromiso como sector empresarial de fomentar, estimular y auspiciar el desarrollo de las investigaciones académicas en nuestro país, uno de los compromisos que estuvimos impulsando en el recién concluido Pacto por la Reforma del Sector Educativo. Estamos convencidos de que las academias están llamadas a jugar un importante rol en la discusión y análisis de los temas nacionales, lo que sin duda alguna aporta al sosiego y la profundidad necesaria para una mejor ponderación de los mismos. Si de algo estamos convencidos, es que los grandes debates del país hay que llevarlos a las academias. En este sentido, y en la coyuntura actual, esta investigación es un gran aporte hecho por INTEC al debate nacional, en especial a lo que se refiere al proceso de reforma del Código Laboral. Este estudio, que analiza una muestra verdaderamente significativa, presenta la triste realidad de las MIPYMES en la República Dominicana, las que representan nada más y nada menos que el 96% de las empresas del país, lo que significa que son las mayores empleadoras de la economía nacional. Queda demostrada la dimensión real del sector informal en el ámbito privado, que ronda el 65%, lo que significa casi 3 millones de trabajadores que no tienen salario mínimo, ni pago de vacaciones, bonificación, pago de horas extras, condiciones de higiene y seguridad, subsidios de maternidad, seguros de salud ni planes de pensiones. Estos trabajadores son más pobres y más precarios que los formales. No tienen garantías, no cuentan con derechos laborales. No vale la pena que aborde los temas específicos que ya han sido claramente presentados en el estudio, pero sí quiero resaltar el gran reto que tenemos con las mujeres emprendedoras y trabajadoras. Solo el 24% de los dueños de negocios son mujeres y sus empresas tienen mayores dificultades que las de los hombres. Esto cobra mayor relevancia en un país donde el 50% del empleo industrial de mujeres se destruyó en los últimos 10 años y donde más del 65% de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, los llamados ninis, son mujeres. Otro de los hechos que ha quedado claro es que no obstante la bondad de los programas de fomento implementados por un Estado a favor de las MIPYMES, por mejor que sea su diseño, nunca tendrán la amplitud y penetración de una reforma estructural. Solo basta con observar que según este estudio, apenas el 7% de las MIPYMES dice ser suplidora del Estado, lo que significa que el 93% desarrolla sus actividades en el mercado. También es importante resaltar el porcentaje de MIPYMES que, a pesar de tener dificultades para acceder al sistema financiero, utiliza mayormente y por mucho la banca privada como fuente principal de financiamiento, siendo el Banco Popular y ADEMI las principales entidades de financiamiento de MIPYMES, con más del 44% del mercado versus Banca Solidaria y ProMIPYME, que no superan el 12% de manera conjunta. Este estudio nos muestra temas que deben movernos a una profunda reflexión. No es posible que sigamos aferrándonos a un modelo que genere estos resultados. Se hace urgente y prioritario un cambio profundo de las bases de nuestra economía. Es por esto que hace un año presentamos al país una propuesta de pacto por el empleo formal que incluía 9 ejes de acción para mejorar este panorama desolador de alta informalidad y dificultad para hacer negocios en República Dominicana. Dentro de los más importantes está la imperante necesidad de revisar el Código Laboral para convertirlo en un instrumento más moderno, flexible y adaptado a una nueva realidad global que impone grandes retos a la República Dominicana. Necesitamos una legislación laboral sin doble cotización con la seguridad social,
y cuyos costos puedan ser financiados por la mayoría de las empresas, especialmente por las MIPYMES. Esta reforma deberá ser el resultado de un gran acuerdo tripartito entre el gobierno, el sindicato y el empresariado. Esto es fundamental para que se amplíe la cobertura de derechos laborales de seguridad social a ese 80% que está fuera de cobertura, para que más personas puedan salir eficazmente de la pobreza. Quiero reiterar en este escenario que para el CONEP la mejor política social que puede implementarse en el país es la generación de empleos formales privados. Felicitamos y agradecemos al Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC, en la persona del rector Dr. Rolando Guzmán, así como al equipo que realizó este estudio, integrado por los señores Fabricio Gómez Mazara, Oliver Cruz y Emmanuel Silvestre. Esta investigación es una evidencia clara de que República Dominicana cuenta con instituciones educativas que realizan investigación académica y especializada de calidad. Mañana se celebra el Día del Trabajo y como sector empresarial confirmamos nuestro compromiso de proponer e impulsar acuerdos y acciones que se traduzcan en mejoras sustanciales que beneficien el desarrollo nacional. Seguiremos apoyando la realización de investigaciones y estudios para conocer de manera clara y transparente la realidad del país, haciendo todo lo que esté en nuestras manos para las presentes y futuras generaciones. Esperamos contar con el apoyo de los aquí presentes y de la sociedad para impulsar las transformaciones necesarias para generar más empleos formales y para estimular un mayor crecimiento y desarrollo de las MIPYMES para que sean más productivas, competitivas y contribuyan con más fuerza a generar mayor bienestar para los dominicanos. Rompamos la inercia. Muchas gracias. Muchas gracias por estas palabras al licenciado Manuel Díez, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Les recordamos que este estudio es otra evidencia de que nuestro país necesita cambios que garanticen mejores y mayores oportunidades. En nombre del Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC y del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, les agradecemos que nos hayan honrado con su presencia. Al salir de este salón les estaremos entregando un breve resumen de este informe. Feliz resto de la noche, muchas gracias por acompañarnos.